Buenas tardes a todos. Un gusto saludarles el día de hoy. Hoy es lunes, 12 de julio, ¿verdad? Vamos a ver quiénes se conectan pues por ahí. Esta es la segunda edición de ¿cómo se dice? De un proyectito, ¿no? Que se llama el artículo de la semana. Así que saludos a los que se están conectando ahí un ratito. Saludos Scarlett, Maciel. Un gusto saludarles. Pues sí, este es un proyecto que la verdad es que desde hace rato he querido hacerlo, pero siempre empiezo y nunca le doy continuidad. Así que vamos a ver si podemos darle continuidad a este proyecto, ¿no? Del artículo de la semana. Maciel, Silvia ahí, la doctora O'Reilly, un gusto. Andrea, saludos por ahí. Así que vamos a estar hablando de un artículo muy interesante, bueno, de los que yo consideré interesante en estos días, que me encontré por ahí. Se los voy a compartir, así que cualquier cosita o pregunta que tengan también la ponen en los comentarios y vamos a estar compartiendo el artículo de hoy. Entonces, quiero ver dónde cambio acá, creo que aquí. Perfecto. Entonces, el artículo de la semana es este que me acabo de encontrar. Se llama El análisis de las diferentes características de la sonrisa. Ven qué bonito. Es un artículo reciente, bueno, el año pasado, creo que se publicó en mayo del 2020, así que está bastante reciente. En el British Dental Journal, así que no está mal. Entonces, un poquito de la introducción, ¿no? El análisis de la sonrisa dice que es imperativo en el diagnóstico y tratamiento y el plan de tratamiento, principalmente pues en diferentes fases de la odontología estética. Este artículo es bastante, lo podría considerar directo, sencillo. Es un estudio que hicieron, si no me equivoco, por acá en el lado del Medio Oriente. Si no me equivoco, creo que son estudiantes de Pakistán. Pero bueno, hacen un estudio sobre el análisis de las características diferentes de esa población. Una población pequeña relativamente, creo que fueron 150 y algo, 157 estudiantes, dice acá, ¿verdad? Pero que de repente es válida algunos datos que ellos comparten en el artículo, así que muy interesante. Y yo quería compartírselos el día de hoy. Obviamente el análisis de la sonrisa, como aquí lo dice, ¿verdad? Lo que es la odontología dentofacial estética tiene un rol muy importante en la práctica dentaria actualmente. ¿Por qué? Porque muchos pacientes, ¿qué es lo que llegan a la clínica? ¿Cómo llegan a la clínica? Principalmente pues en el sector anterior de la sonrisa, ellos deciden que mejorar la estética, ¿no? Entonces hay una mayor demanda de tratamientos estéticos actualmente. Y eso pues obviamente nosotros lo tenemos que tomar en cuenta mucho en la actualidad, ¿no? Entonces hay un libro muy interesante que yo no sé si ustedes ya lo conocen por ahí. Es este libro que se llama El análisis estético de Mauro Fradiani, muy bueno, se los recomiendo para que lean un poquito todos los conceptos. Aquí este libro es muy completo con respecto a todos los conceptos del análisis estético. Y en este artículo la verdad es que toman un poco sobre esos conceptos también. Obviamente pues hablando un poco de conceptos de la sonrisa, que se habla sobre, es una expresión facial, ¿no? Y que normalmente indica placer, amistad o gratitud, alegría también podríamos nosotros. Y ahora, pues como ya les mencioné, pues es el análisis de la sonrisa en nuestros pacientes es muy importante para el plan de tratamiento. No solo en prostodoncia, sino también en otras áreas, ¿verdad? Como la periodoncia, la odontología estética, implantología, incluso ortodoncia. Entonces, muy importante que tengamos esos conceptos básicos sobre lo que es el análisis estético. Hay varios parámetros, ¿no? Que aquí incluyen en el artículo al inicio, los parámetros que constituyen una
sonrisa natural. Y esos son algunos de los parámetros que, como les decía, en el libro de análisis estético se observan. Aquí se toman, y en este estudio la verdad tomaron algunos de esos parámetros. Estos incluyen, por ejemplo, la línea de la sonrisa, el arco de la sonrisa, el diseño, la curvatura del labio superior, la relación labio-dental que existe, cuánto de diente nosotros mostramos cuando nosotros sonreímos, el corredor bucal y la posición también de los bordes incisales, principalmente pues de los bordes incisales de los dientes maxilares. Sin embargo, pues no solo es en la parte de los dientes, ¿no? Sino también la línea media que se coincide con la línea media facial, esa simetría también que puede tomarse en cuenta con los tercios faciales, ¿no? Cuánto nosotros mostramos de encía cuando sonreímos, es lo que le llaman gingival display, y obviamente también la posición de las alturas gingivales o de los zeniths gingivales también juega un papel importante en ese análisis que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando tenemos un paciente, ¿no?, exigente o que viene a la clínica con deseos de mejorar el aspecto de su sonrisa, ¿no? Saludos por ahí a Natalie, Yasser, por ahí, un gusto a todos, saludarlos. Y bueno, todo esto se tiene que tomar en cuenta cuando nosotros estamos haciendo ese análisis, ¿no? Entonces este es un artículo para repasar eso, ¿de acuerdo? Entonces vemos aquí en este estudio, pues es un estudio que se hizo, a ver, quiero ver, no me deja. Me deja, quiero ver, no me deja. Ok. Podemos ver aquí cómo lo hicieron. Pues al inicio ellos seleccionaron 170 participantes. Pero al final solo participaron 157 entre ellos. Se tomaron fotografías y entonces evaluaron varias cosas. Uno de esos y algunas de las cosas que nosotros tenemos que evaluar es la línea del labio, ¿no? Y en este caso, pues aquí nos dice en la figura 1A, ¿cómo se puede ver esta línea del labio, no? Entonces dice que se pueden escribir como la posición, ¿no?, de lo que sería el labio superior. Y hay tres digamos, características o tres clasificaciones. En este artículo lo toman así. Uno de ellos es obviamente alta, promedio y baja, ¿no?, como lo estamos viendo por acá. Entonces cuando nosotros vemos el análisis, aquí nos pone un ejemplo, ¿no? Cuando está lo que sería el labio superior, obviamente alto, y entonces aquí nosotros vemos que se muestra pues, una gran parte de encía, es decir, el 100% de los dientes y también lo que sería parte de la encía. Ya un promedio, que yo creo que la mayoría andamos por acá, y un bajo, ¿no?, la colocación del labio bajo. Otro de las cosas que se toma en cuenta en esto es muy importante principalmente para ver qué tanta encía se muestra, y en casos personales la verdad que es muy importante porque a mí me ha pasado mucho que hay pacientes que vienen tal vez con un central un poco dañado. Creo que tengo por ahí un caso, tal vez se los comparto pronto, pero la altura gingival, es decir, lo que sería el contorneo gingival, está más alto que, por ejemplo, el contraparte, el lateral, ¿no?, o el otro central. Y entonces a la hora de estar nivelando esos zeniths gingivales, pues nosotros tenemos que ver qué tanto enseña el diente. Y no solo en casos así de coronas, también en casos de implantología, cuando se va a colocar un implante, pues nosotros tenemos de que prever dónde van a quedar esas alturas gingivales. Y un paciente con este caso, por ejemplo, que enseña muchas encías, pues va a ser un poquito más complejo de manejar a nivel de tejido blando. ¿De acuerdo?
Igual cuando tenemos dientes cortos, yo creo que esto pasa mucho. Hay pacientes que llegan con dientes cortos y enseñan mucha encía porque la posición del labio es muy alta. Y en esos casos pues se podría considerar una gingivoplastía, ¿no? Una cirugía periodontal estética. Y para no nivelar esos, alargar los dientes y también nivelar esas alturas. Bueno, esas son algunas de las características que en este estudio se toman. Luego, otro de los factores que analizan en este estudio es el arco de la sonrisa, es decir, la relación entre la curvatura de los dientes anteriores con el borde superior del labio inferior. Es esto que estamos viendo acá. Esta zona de acá vemos cómo la línea de los bordes incisales pues, se relaciona con respecto al borde superior del labio inferior, ¿no? Entonces, igual tiene 3 clasificaciones. Aquí ellos se clasifican en paralelo, ¿no? Y el otro que sería consonante o no consonante. Es decir, si sigue la línea del labio o no sigue la línea del labio. Y cuando no sigue la línea del labio se puede clasificar como recto o invertido, ¿no? Reverse. Entonces aquí estamos viendo las tres clasificaciones. Podemos ver. Entonces tenemos el consonante, es decir, que sigue la curvatura del labio inferior, el recto y el inverso. Normalmente, pues el inverso tiende a ser un poquito menos, ¿cómo se dice?, agradable, ¿no?, a la sonrisa. Y en muchos diseños de sonrisa lo que se intenta, ¿no?, lograr es nivelar estos bordes con respecto al borde superior del labio inferior. ¿Cómo lo tenemos acá? Entonces, ese es uno de los casos como que con mayor frecuencia manejamos en la clínica o se debe de manejar, que es tratar de nivelar esa línea con respecto al labio inferior, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de alargar esos dientes, tomando en cuenta mucho la función del paciente, porque si nosotros dejamos muy largos esos dientes, pues puede suceder de que el paciente no pueda funcionar y pronunciar ni morder de una manera correcta. Entonces hay que tener ese punto muy importante también. No solo es que vamos a llevar hasta el labio superior, hasta el labio inferior, ¿verdad? No, tenemos que tomar eso otro en cuenta. Otro de los factores que en este artículo pues analizan es el tipo de la sonrisa, ¿no? Hay 3 factores importantes. Una sonrisa con forma de comisura, que es el patrón más común. Y dice que se parece a un arco de un cupido, ¿no? Como que si fuera un tiraflecha, ¿no? Entonces, normalmente es esto que estamos viendo acá, que vemos que la sonrisa parece un arquito, ¿verdad? Hay una curva en el labio superior y hay una curva en el labio inferior. Luego tenemos, obviamente, una sonrisa de cúspide y una sonrisa compleja. La compleja es la más difícil de manejar, porque normalmente pues la curvatura tiende a ser opuesta a la curvatura del labio inferior. De igual manera, digamos que esta sonrisa es una de las, digamos, poco agradable en general. También tiene que ver mucho lo que sería la inserción del frenillo, y entonces si ustedes observan acá, podemos ver de que el labio superior también está muy retraído y genera esta curva opuesta a la curva del labio inferior. Entonces se le llama sonrisa compleja. Son casos también un poco complejos de manejar, ¿no? Porque no cumplimos con aquellas curvaturas, la línea, lo que sería la comisura del labio superior, pues tiende a crear un efecto visual no agradable, por decir así, ¿no? Como lo podemos ver en este sentido, ¿no? En la sonrisa estandarizada con la curvatura del labio inferior. Otro de los aspectos que por acá es, ¿verdad?, la curvatura del labio, que igual tiende a ser como la curvatura del labio superior. 3 categorías, uno hacia arriba, recto o hacia abajo. De igual manera, entonces veamos la curvatura del labio superior, vemos aquí que va hacia arriba, ¿no?
o recta o inversa o hacia abajo. Entonces, normalmente esta sonrisa con una curvatura inversa alta, entonces también son difíciles de manejar, pero digamos, al ojo es un poquito menos agradable. No estoy diciendo que esté mal, pues que es la naturaleza, ¿no?, del ser humano. Sin embargo, dentro de aquellos parámetros estéticos que nosotros manejamos para recrear o mejorar o rejuvenecer la sonrisa del paciente, pues esa sonrisa compleja o con ese labio invertido o hacia abajo es un poco más difícil de manejar. Y lamentablemente, como vamos a ver en el artículo, estéticamente, por ejemplo, no hay cirugía, no hay ortodoncia que pueda manejar ese labio, porque ya es la anatomía, pues, del paciente. Sin embargo, pues nosotros podemos manejar otros parámetros, como es la curvatura de los dientes, de los bordes incisales, la altura de esos dientes. Entonces también podemos mejorar un poco la sonrisa en esos otros aspectos. Y otro de los aspectos es la relación labiodental con respecto a los dientes anterosuperiores, es decir, cuánto se muestra con respecto al borde de los incisivos y al labio inferior, ¿no? Entonces aquí igual se puede dividir, como lo vemos acá, en tres. ¿Por qué no le da el zoom? Ahí está, Slightly touching, es decir, que toca un poco lo que sería el labio inferior. Y luego tenemos que no contacta o que cubre completamente los labios inferiores. Y entonces este es otro sentido por acá. Que aquí tenemos el otro análisis en donde el borde de los incisivos maxilares apenas toca lo que sería el borde superior del labio inferior. Luego tenemos uno que no lo toca y otro en donde el borde o el labio inferior cubre también lo que sería el borde o parte de la superficie de los dientes maxilares, ¿verdad? Normalmente en análisis estético, digamos que uno de los más agradables es este, ¿no? El que está tocando, apenas tocando o ligeramente libre del borde inferior del labio, borde superior del labio inferior, ¿no? Entonces son otros aspectos que se toman en cuenta a la hora de hacer el análisis. Bueno, entonces esos son algunos de las cosas. En el libro que les comentaba, ahí hay muchos más parámetros que se toman en cuenta. Creo que aquí también a la hora de tomar, por ejemplo, acá mirábamos, ¿verdad?, lo que sería el labio superior. Es lo que les decía. Miren la curvatura del labio superior, se traza una línea horizontal y vemos que la curvatura del labio superior pues va hacia arriba, o es recta, o es hacia abajo o inversa, y esto pasa con el caso anterior en donde tenemos también una relación inversa. ¿De acuerdo? Entonces estos casos son un poquito más difíciles de manejar. ¿Por qué? Porque esa posición del labio es muy difícil de mejorar. No hay tratamiento, ortodoncia. Hay algunos reportes de casos con el uso de toxina botulínica, pero para serlo honesto, por ejemplo, yo no los he manejado o no tengo un caso manejado con ese tipo de tratamiento, ¿verdad? No sé si hay algún colega por ahí que ya lo haya hecho, lo haya manejado y podernos ayudar o expresar un poco su experiencia con respecto a esos casos. Y bueno, el estudio luego nos presenta los resultados y pues muy interesantes, bastantes estos resultados, ¿verdad? Muchas de las cosas, pues la mayoría del tipo de sonrisa fue un tipo de cúspide. Es decir, que sonreía de tal manera que nos presentaba este tipo de sonrisa, ¿no? Por acá lo estamos viendo. Vemos también de que dice que no hay, en este sentido, no hay diferencias estadísticas entre la curvatura, la línea de la sonrisa, el tipo de sonrisa y la curvatura del labio superior.
Entre hombres y mujeres no existe. Sin embargo, sí hay diferencias en algunos otros aspectos del análisis. Por ejemplo, en el arco de la sonrisa. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que las damas, ¿no? Las damas estadísticamente tienen diferencia a la hora de ver el arco de la sonrisa. Es decir, que los varones tenían un arco más recto o incluso inverso. ¿Cuál es ese aspecto? Este que estamos viendo aquí. ¿Cuál era? El Smile Arc, ¿ok? Entonces es este que estamos viendo acá. Vemos que las mujeres, dice, estadísticamente tienden o desarrollan con mayor exactitud este tipo de sonrisa. En cambio, pues los varones tenían una sonrisa con un arco recto o incluso inverso. Entonces, es un dato muy importante a la hora de estar haciendo el análisis, ¿verdad? Entonces, aquí vemos algunos datos también con respecto a las curvaturas y muy importante, ¿no? A la hora de la discusión. Dice acá que algunos de los datos que se encontraron es que teníamos una línea de la sonrisa promedio, como vemos acá. Normalmente un arco de la sonrisa consonante, es decir, el borde o la línea de los bordes incisales de los superiores también coincidía con la curvatura del borde superior de la sonrisa. Teníamos también una curvatura hacia arriba, ¿no? Del labio superior y que normalmente no tocaba, es decir, el borde de los incisivos no tocaba el labio inferior. Esos son, digamos, la conclusión, uno de los datos más importantes o relevantes que se encontraron en el estudio, ¿no? También encontraron algunos aspectos importantes en diferentes y concluimos, ¿no? Que estas características de esta población, no podía, digamos, generalizarse a toda la población de Pakistán. ¿Por qué? Porque obviamente es una población pequeña. Eso es una de las limitantes en el estudio. Sin embargo, vemos de que una gran mayoría que coincidía con aquellos parámetros estéticos que nosotros manejamos para recrear o rejuvenecer la sonrisa de los pacientes. Entonces, esos parámetros ya los decíamos por ahí, algunos de ellos en línea de la sonrisa, el borde superior del labio, el borde incisivo de los laterales, qué tanto despliegue gingival presenta, cómo es el ancho de la sonrisa con respecto a qué cantidad de dientes nosotros mostramos al sonreír, ¿no? Si es hasta los caninos, hasta los premolares o incluso hasta los molares, perdón. Entonces, una de las limitantes es que este estudio así no se podría generalizar a toda la población, ¿no? A toda la población. Y se recomienda en este caso pues hacer un estudio más representativo, ¿no? Es decir, abarcar mayor cantidad de la población y con diferentes personas de diferentes lados del país. Algo que también yo creo que aquí en Nicaragua no tenemos un estudio, no sé si ahí algunos colegas puede ser interesante hacer un estudio de cómo se da la sonrisa en la población nicaragüense. Si existe, pues sería interesante y lo pueden compartir. Yo lo leería, me gustaría mucho pues tener acceso a eso. Entonces, otra de las conclusiones, y por eso es muy importante a la hora que nosotros manejamos a los pacientes, es si la sonrisa es consonante o no consonante. ¿Qué significa que sea consonante? Es decir, que la línea aquí nos dice el artículo, ¿verdad? Una sonrisa con un arco de sonrisa consonante es considerado más atractivo que uno consonante. ¿Cuál es ese? Es la línea que nosotros estábamos hablando. Esta línea, es, digamos, uno de los análisis más importantes a la hora de nosotros estar haciendo es el estudio, ¿no? La línea.
de los bordes incisales de los dientes maxilares debe de seguir la curvatura del labio inferior. Cuando se cumple eso, la sonrisa tiende a ser mucho más atractiva. Y podemos ver aquí este otro ejemplo. Miren que a pesar de que aquí hay una sonrisa con un labio o con un despliegue alto, que se muestra mucha encía, con una línea del labio superior invertida, que se muestra hasta segundo premolares, pero no se ve tan desagradable como por ejemplo esta de arriba. ¿Por qué? Porque la línea de los bordes incisivos de los maxilares, de los dientes maxilares, sigue la curvatura natural del labio inferior. Entonces, esa es una de las conclusiones más importantes del estudio y es uno de los parámetros más importantes cuando nosotros estamos diseñando la sonrisa de los pacientes, ¿no? Porque tiende a ser mucho más atractivo, ¿no? Ahora, esto es lo que yo les decía. Cuando tenemos un paciente con el labio superior invertido, es uno de los casos más difíciles de manejar. Y según la literatura, pues esa curvatura es difícil de manejar incluso con tratamientos ortodónticos y tratar de mejorar eso es muy, muy limitado. Es decir, es muy difícil de hacer. Pero bueno, podemos mejorar la sonrisa del paciente tomando en cuenta los otros parámetros que nosotros hemos, por lo menos aquí en este estudio, se toman en cuenta. Y como les digo, están mucho más profundizados en el libro de análisis estético de Fradiani. Así que yo les recomiendo esa lectura para que lo tomen en cuenta. Bueno, no sé si hay algunas preguntas por ahí. Gracias a todos los que se unieron. Saludos por ahí al doctor Martínez, Valeria, un gusto. Cristian estaba por ahí. Saludos, Rosa. Si no tienen alguna pregunta o duda, pues eso sería todo por hoy. Recuerden de que este artículo yo se los voy a estar compartiendo en el grupo de la fundación, el grupo de Odontología Nicaragua, para que lo vayan a leer y lo quieren terminar de analizar. Se los recomiendo. Lo voy a estar compartiendo en el grupo de Odontología Nicaragua, ahí en el Facebook, para que se vayan y se lo descarguen y se lo lean, ¿verdad? Muy interesante. Y bueno, ha sido un gusto. Yo espero que este proyectito del artículo de la semana poder hacerlo con mucha más frecuencia para estar compartiendo artículos interesantes, ¿verdad? Que puedan ayudarnos a mejorar nuestros conocimientos, nuestras actitudes, también nuestros protocolos a la hora de estar trabajando en nuestra clínica y atendiendo a nuestros pacientes. Así que recordando de que la odontología moderna debe ser basada en evidencia, recordando de que la educación continua debe estar siempre presente en cada uno de nosotros. Así que nos vemos en la próxima y un gusto. Adiós.